clases de ventilación. ¿Qué cosa es la respiración? Diferentes respiraciones de ventilación, términos distintos. ¿Qué involucra aquí? Entonces, ¿qué cosa es la respiración? Pues el intercambio gaseoso del cuerpo. La ventilación es simplemente la llegada del aire desde la atmósfera hasta la alveolos. La respiración es otro proceso. La respiración pulmonar está constituida por dos fases. La parte de la inspiración, que es el ingreso de aire desde el exterior hasta los alveolos, y la otra parte que es la expiración, o sea, la salida desde los alveolos hacia el exterior. En resumen, ¿qué cosa es el intercambio de gases entre la atmósfera, lo que lo está rodeando, y los alveolos? Eso es la ventilación. La respiración externa, esto puede variar según los autores que vean lo que dicen. La respiración externa intercambio de respiración sistémica y pulmonar. Es lo que se estaría dando a nivel de la membrana alveolo-capilar. Intercambio de circulación sistémica y la pulmonar. Sangre gana oxígeno y pierde CO2. Se está refiriendo a nivel de la membrana alveolo-capilar. Y la respiración interna es la que se da a nivel de las células. Por eso dice intercambio entre los capilares sistémicos y los tejidos. Ya es la parte interna, al final, la microcirculación. Ahí que hace, la sangre pierde oxígeno y gana CO2. Aquí gana oxígeno y pierde CO2. Aquí ¿qué hace? Pierde oxígeno y también gana CO2. ¿Por qué se da ese hecho? Por la libre de concentración de los gases. En la inspiración, ¿qué es lo que sucede? Dice, el aire ingresa en los pulmones. ¿Cuándo? ¿Cuando ingresa el Espíritu Santo? No, señores. Es por diferencia de presiones. Cuando la presión del aire que se encuentra en su interior se hace menor que la que existe en la atmósfera. 760 a nivel del mar, a nivel de nuestros alvéolos es mucho menor, por eso el aire va desde afuera hacia el alvéolo, y el aire va a salir de los pulmones, o sea, de los alvéolos más exactamente, cuando la presión dentro del alvéolo va a ser superior a la presión atmosférica, por eso que el aire vuelve a salir. No hay que mirar la verdad. Simplemente estamos obedeciendo las leyes físicas. Somos máquinas. Por lo tanto, no podemos funcionar en contra de las leyes de la física. No somos máquinas que tenemos ciertas características. Igual que un auto, igual que una computadora, igual que un celular, no puede escapar a las leyes físicas. Tiene que cumplir las leyes físicas. Vamos a ver el trabajo de barco. Entonces está obedeciendo leyes físicas. Los gases van de lugar de mayor presión hacia los sitios de menor presión. ¿Por qué ingresa? Porque está generando a nivel de mi pleura, de mi espacio pleural, presión negativa en relación a la del exterior. Por eso el aire ingresa. Y va a salir cuando los pulmones dejan de expandirse, empiezan a contraerse y va a hacer qué cosa, que el aire se vaya hacia el exterior. Obedece a qué ley, a la ley del alma. Dice la forma que los gases se mueven según diferentes presiones para ser combustible. Aquí hay más presión de oxígeno, aquí menos, el gas va a tener que venir los de allá hacia aquí. El CO2 aquí más, allá menos.
Ahí, mira la relación entre la solubilidad de un gas y la difusión. Muy poco soluble el oxígeno en el plasma, por eso viaja muy poco oxígeno en el plasma sanguíneo. La mayor cantidad viaja unido a la hemoglobina. La ley de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. El aire hemoglobina es una mezcla de qué cosa, de nitrógeno. Mezcla de qué, de oxígeno. Mezcla de cantidades pequeñas de amonio, de carbono, cantidades muy pequeñas de vapor de agua y otras sustancias más que no figuran por su cantidad muy despreciable. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? La suma de todas estas presiones parciales. La suma de la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, del CO2. ¿Cuánto es? 760. ¿En dónde? A nivel del mar. Porque si vamos a Arequipa, vamos a Huancayo, es diferente a la presión. Ha variado ahí la presión. Presiones parciales de los gases. Si agarramos una muestra de estos gases, vamos a tener que de 100 moléculas, 79% casi corresponden al nitrógeno, 21% a oxígeno, esa pequeña cantidad de CO2 y agua, en condiciones ambientales. Quiero hallar las presiones parciales de cada uno de ellos. Aquí están las presiones parciales de cada uno de ellos. ¿Qué hago? En regla de tres simples. Aquí me dice de los 760. El responsable de la presión en 597 es el nitrógeno. El oxígeno, ¿cuánto es? La presión parcial de oxígeno, 158. Y así vamos allá. Las presiones parciales. Si empiezo a sumar estas presiones de aquí, me va a sumar 760. ¿Y de dónde sale eso? Porque se ha analizado, si moléculas captura, y va a saber que 79 corresponden al nitrógeno, 21 corresponden a oxígeno. Estoy sumando casi el 100%. La ley de Henry dice, la cantidad de un gas que se va a disolver en un líquido depende de las presiones parciales. La cantidad de un gas que se va a disolver, en este caso en el plasma, es proporcional a la presión del gas y también de su solubilidad. Depende de dos cosas, de la presión parcial del gas y de su solubilidad que tenga ese gas. No todos tienen la misma solubilidad, tienen solubilidades diferentes. En los líquidos corporales, la capacidad de un gas de mantenerse en solución es mayor, es lógico, si me estoy diciendo depende de esto, entonces si tengo una mayor presión parcial voy a tener una mayor cantidad de gas disuelto en la sangre o en el agua. Y cuando tiene una solubilidad elevada en agua, de eso depende. Cuanto mayor es la presión parcial de un gas sobre un líquido, y cuanto mayor es su solubilidad, las consecuencias tienen que ser esto. El CO2 tiene más solubilidad, dice, en el plasma del oxígeno. El CO2 es más soluble. El nitrógeno tiene una presión parcial mayor en el aire atmosférico, pero poca solubilidad en el plasma. Es poco soluble en el plasma. A medida que la presión total del aire ambiental aumenta, la presión parcial de todos los gases también se incrementa. Porque a medida que la presión total del aire ambiental aumenta, la presión parcial de los gases también se incrementa. Ponte la presión total en Arequipa 500 y tantos, ¿eh? Cuando vaya a la molienda por la costa, y esto es 760. Han ido aumentando las presiones parciales de cada uno de estos, por lo tanto ya no va a ser 500 y tantos como en Arequipa mismo, sino volviendo a ser 760. ¿Qué significa? Que las presiones parciales de cada uno de ellos han ido incrementando. Estas leyes ya las sabemos, la misma que está repitiendo. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que intervienen en esta movilización de gas? Ya dijimos que no es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es producto de las leyes que están funcionando. Entonces, los músculos del tórax, cuello y abdomen crean la fuerza que mueve el aire durante la respiración, en la inspiración y en la expiración. Para su mano izquierda de ustedes están los músculos inspiratorios y a su mano derecha están los músculos expiratorios. Inspiratorios, el esternocleido masculino, que son los accesorios, los escalenos, los propios de la respiración normal, los intercutales externos y el diafragma. Dejan a leer en el NUM. Estos conceptos muy antiguos ya se empiezan a discutir, dice los interlocutores
interlocutores externos estaban dedicados básicamente a la inspiración, que van a mencionar en su libro, no, dice los interlocutores internos también están en la inspiración, pero de determinadas partes del mundo. O sea, usted se va dando cuenta, usted lee que está en el laico, ya está pasando a la vida de ese libro. O sea, con la nueva tecnología se van viendo desde las cosas son diferentes. Y los músculos que están encargados de la respiración es un proceso pasivo. No requiere acción muscular. ¿Quiénes son los músculos expiratorios? Interroctales internos y músculos abdominales. Cuando quiero hacer una expiración forzada, porque la expiración a base de qué se da. Si estoy diciendo que es un procedimiento pasivo, estoy diciendo que no hay actividad muscular. O sea, ¿qué se debe a la elasticidad del pulmón? El pulmón tiende a recuperar su porción normal. La elasticidad de la caja torácica que tiende a ir a su porción normal. Ahí, el primer dibujo de la de su mano derecha dice, derecha para mí, izquierda para usted. Entonces todo el mundo, todo es relativo. Para lo que uno es bueno, para lo que es malo. No hay cosas que sean malas al 100% o buenas 100%. Cuando yo voy a 160, me está diciendo a mí, fíjate, ¿sí? Allá en el exterior es 160. A nivel de los alvéolos es 160. A nivel de la cavidad pleural es 156. O sea, es menor. Por eso aquí dice que es menos 4, menos 3, menos 2. Aquí, esto está en condiciones normales. Durante la inhalación, durante la inspiración, ¿qué cosa estoy creando? Estoy aumentando la presión negativa aquí. Ya no es 160. Allá afuera 160. Aquí fíjense, he creado 154, mucho más negativo que la de aquí. Y aquí ya no es 760, aquí es 158 en el alvéolo. Y eso es lo que permite explicar por qué el aire va a ir del lugar de mayor presión hacia el sitio de menor presión. Eso es lo que ocurre durante la inspiración. Aquí que el diafragma se ha aplanado. Los intercostales externos han hecho que el esternón se vaya hacia adelante, ha aumentado el diámetro antero-posterior, el diámetro transversal y el diámetro superior-inferior aumentado, ha creado presión negativa y el aire empezado. En la expiración, ¿qué cosa es lo que sucede? La presión aquí ya no es tanta negativa. Ya no hay presión negativa, empieza por elasticidad pulmonar a recuperar su posición normal, crea más bien una presión positiva a nivel del alvéolo y eso es lo que permite explicar que el aire empieza a salir hacia el exterior, porque aquí tengo 162 y aquí tengo 160. Por eso el aire va a irse hacia afuera. Para los mojones. En la inspiración, el diafragma se contrae, va a bajar. En la expiración, ¿qué sucede? El diafragma va a subir. El diafragma aumenta el diámetro vertical. Permite el ingreso de aire, los interlocutores externos van a aumentar el diámetro antero-posterior y el diámetro lateral. O sea, el tórax aumenta sus dimensiones, sus diámetros en los tres planos. Aquí que dice del anterior. ¿Qué hago durante la inspiración? La presión intrapleural se pone más negativa, ¿verdad? Aquí esto cuando entra el pozo. Siempre la intrapleural negativa, 756. Porque si esto se volviera 760, el pulmón se va a colapsar. Entonces siempre lo normal es que sea presión negativa en relación a los 760. Cuando tú inspiras, ¿qué cosas? Igual la escuela no la voy a variar, pero sí puedo variar lo que tiene mi organismo. De 756 voy a pasar a 754, o sea, más negativo. Y cuando esto se vuelve más negativo, ¿qué cosa es lo que sucede? Hace que la presión dentro de la cavidad pulmonar, o sea, dentro de cada alvéolo sea 758. Negativo en relación a quién? A esto. Eso que permite explicar que el aire puede ingresar hacia aquí. Ahora, durante la exhalación, ¿qué sucede? El diafragma ya no se ha aplanado, empieza a regresar a su sitio normal. Los intercostales externos ya no se contraen, más bien empiezan a relajarse. El
parénquima pulmonar por su propiedad elástica empieza a contraerse, la caja torácica de igual manera tiende a ir a su posición normal, entonces la presión ya no es 754, volvió a 756, sigue siendo negativa. ¿Y esto qué hace? Que la presión intraalveolar sea 762. Y eso permite aplicar que de 762 a 760 el aire se vaya a esa cuenta. ¿Queda claro por las formas? De repente en el curso de regular no es tan claro, porque viene a ver las cosas aceleradas, rápido, que es de todos los equipos, que anatomía, el problema. Haciendo la tarea de dibujantes, pasar el tiempo. Cuando uno mira que están dedicados a otra cosa, hasta uno se desmotiva para hacer la clase. Si no, no se preocupa que no está aprendiendo de los criterios. Uno ve siendo que uno se distrae, conversa, como primero. O cuando uno ve a los alumnos que están compenetrados en la clase, es motivante para que uno se espere y haga la clase. Durante la respiración, dice también depende del gradiente de presión. Observen, ¿sí? Ya lo explicamos. El diafragma regresa a su posición normal, empieza a exhalar. ¿Y qué sucede si hago una respiración forzada? Dijimos, los músculos abdominales empiezan a romper la actividad abdominal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces las vísceras abdominales, ¿qué hacen? Empiezan a empujar el diafragma hacia arriba. Crean mayor presión positiva y el aire se le mayor cantidad. Dice, también depende de la presión de respiración. Es un proceso pasivo. ¿Resultado de qué? Del retroceso elástico, del parénquima pulmonar y de la caja torácica. ¿Sí? ¿Quiénes? Pregunta examen, ¿quién es referido a eso? No voy a preguntar los profesores de aquí, tengo que preguntar argumentos y una respuesta, y aquí está el argumento. ¿Por qué durante la expiración el aire va a ir hacia afuera? Porque se genera presión negativa y presión positiva en el alveolo respecto al exterior. Explique su respuesta. Entonces tendré que poner porque hay retroceso de las fibras elásticas del pulmón que han sido elongadas. Y además hay tensión generada por la tensión superficial. Esas fuerzas son las que tienden que el alveolo tienda a colapsarse. Entonces ese es el argumento. ¿Por qué hay respiración? Porque da una presión positiva en el alveolo. Que tu respuesta es lo correcto. Explique tu respuesta. Entonces ahí está la explicación de la respuesta. Resumen de los eventos en los que hemos explicado, ya pasamos inspiración y expiración. La presión alveolar pasó a 762, el aire afuera. ¿Por qué ingresó? Porque la presión del alveolo fue 758, por eso ingresa. ¿Y por qué sale? Porque el alveolo de alto es 762, le ganó a la atmosférica. Factores que afectan a la ventilación pulmonar: la velocidad del flujo aéreo, tensión superficial pleural y alveolar, distensión de los pulmones y resistencia de la vías aéreas. Estos son los factores que afectan a la ventilación pulmonar. ¿Cómo lo hace cada uno de ellos? Tienen su mecanismo. Es surfactante. Ahí tenemos un alveolo, pared alveolar. Ahí está la fase de agua. Las moléculas de agua tienden a atraerse entre sí. Por lo tanto, si se atraen entre sí, tienden a colapsar el alveolo. Entonces, el pulmón a través de los neumocitos tiene que producir el surfactante que va a disminuir la tensión superficial que existe normalmente en la molécula de agua y permite que el alveolo no se colapse. Dijimos en la lámina anterior, ahí está. Entonces el líquido alveolar contiene surfactante, ahí está, que es su nombre químico, ipamidroid, codeína, es un fosfolípido y una lipoproteína. ¿Qué cosa hace? Disminuye la tensión superficial, disminuye la tensión superficial. ¿Qué cosa hace? Evita el colapso de los alveolos. La ley de Laplace, que dice: las dos burbujas que se muestran tienen la misma tensión superficial. Según la ley de Laplace, la presión es mayor en la burbuja más pequeña. Entonces, ¿qué les
todo el aire de aquí tendría que pasar aquí. Y eso no sucede, ¿sí? Porque si no sucediera, nuestros alveolos pequeños colapsarían. Y los grandes se volverían mucho más grandes y los pequeños mucho más pequeños hasta colapsarse totalmente. Entonces, ¿por qué no sucede eso? Por la presencia del surfactante. El surfactante ya lo llenó tanto de aire, fíjense, el surfactante se diluyó. Y aquí, aquí el surfactante se ha concentrado y va a impedir que se colapse. Pues el surfactante reduce la tensión superficial y los alveolos más pequeños tienen más surfactante, lo que iguala las presiones entre los alveolos grandes y pequeños. Por lo tanto, este hecho evita de que este alveolo desaparezca. No desaparece porque se colapsa, porque si desaparece significaría decir que ya no existe. Sigue existiendo, seguiría existiendo, pero seguiría colapsado. Pero debido a que el surfactante se ha concentrado en mayor cantidad, va a impedir que este alveolo pequeño se colapse. ¿Explicación por qué? Porque tiene más surfactante. Síndrome de dificultad respiratoria, esto es un recién nacido prematuro que no tiene los neumocitos que producen el surfactante, por lo tanto la tensión superficial va a ser mayor y el alveolo va a colapsar. Y para este recién nacido prematuro, cada inicio de cada respiración sería un gran esfuerzo porque tienen que empezar a distender los alveolos desde cero. Y esto genera gran gasto de energía. Por ejemplo, los niños recién nacidos fallecen a las 4, 5, 6 horas por agotamiento. Pero ahora hay sustancias surfactantes en verdad pueden dar por inhalatoria. Hay ventiladores pulmonares que pueden permitir que ese alveolo esté distendido. La intensidad pulmonar sí, es esfuerzo requerido para expandirse. ¿La intensidad de qué depende? De su elasticidad y de la tensión superficial. Las velocidades pulmonares son los pasados jóvenes. El otro tema, ¿de qué dependía? De la resistencia de las vías aéreas. El flujo de aire, ¿de qué depende? De la diferencia de presiones. Puede haber diferencia de presiones, pero la resistencia puede variar. El flujo de aire depende entonces de dos hechos: de la diferencia de presiones, porque puede tener una gran diferencia de presiones entre esa cavidad y la otra que está ahí. Pero ¿qué sucede? Que la resistencia del tubo que los contacta es muy pequeña, por lo tanto el flujo de aire no va a ser mayor, pese a que aquí tengo una gran presión y allá tengo una baja presión. Pero si tengo una vía que es totalmente permeable, lo va a fluir fácilmente. Por eso dice la resistencia de vías aéreas, que el flujo de aire depende de dos factores: de la diferencia de presiones y de la resistencia que hay entre uno y el otro. Que es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente asmático. El paciente genera en su cavidad pleural una gran presión negativa y acá afuera hay una presión normal. Pero el aire no puede ingresar hacia los alveolos. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción. El aire no ingresa o ingresa en poca cantidad y la persona tiene que hacer un gran esfuerzo respiratorio para vencer esa resistencia a la vía aérea. La vía aérea de menor diámetro, bronquiolos, ofrece mayor resistencia que la de mayor diámetro. Grado de contracción de la reacción del músculo mesobronquial, el broncoespasmo. La relajación hay broncohilatación y hay menor resistencia. Por eso en el paciente asmático que hay broncoconstricción se utilizan fármacos inhaladores básicamente en la idea de que disminuir la broncoconstricción. Y si disminuye la broncoconstricción voy a disminuirla, voy a causar broncohilatación. Y si hay broncohilatación voy a tener menor resistencia, me voy a facilitar al paciente que ingrese el aire. Factores que afectan la resistencia al vía aérea, ese factor longitud del sistema. No solamente depende del radio, depende de la longitud del vaso. Hay una ley que está sobre el movimiento, ¿cierto? ¿Sí? El flujo de queda entendida del radio, de la longitud.
diámetro de las vías aéreas. ¿Sí? Entonces, afectado con longitud del sistema es constante, porque los bronquios no van a crecer de un momento a otro, ¿verdad? Nuestra longitud es casi la misma. Lo que va a variar es la viscosidad del aire, depende de la humedad, por eso para los pacientes asmáticos es importante vivir en un ambiente seco, no te conviene vivir en un ambiente húmedo. Y el diámetro de vías aéreas, sí, aquí está con los fármacos, con condición, pero dilatación. En las vías superiores, obstrucción física, me voy a atragantar o se va a atragantar con un pedazo de carne o un pedazo de papa, los pacientes se mueren asfixiados por eso, obstrucción física de la vía aérea. Bronquiolos, broncoconstricción del asma, ¿no? Las neuronas parasimpáticas, a través de los suelos muscarínicos, la histamina y los leucotrienos que ocasionan broncoconstricción. ¿Quiénes ocasionan bronchodilatación? El CO2, la epinefrina o la adrenalina, actuando a través de los receptores beta-noradrenérgicos. Y creo que terminó esta, ¿sí? La primera parte. Segunda parte. El parte dice lo mismo que la anterior. Dice, los pulmones se expanden y contraen de dos maneras. Mediante movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Mediante la elevación y el descenso de las costillas, quienes intervienen en la respiración del diafragma y los intercostales. El diafragma hacia arriba o hacia abajo la torácica y mediante la elevación y el descenso de la familia costal, quienes lo hacen los intercostales. La inspiración que sucede el diafragma gira hacia abajo, pero de los pulmones, en expiración, el diafragma ya no se contrae, se relaja, regresa a su posición normal, disminuye el diámetro superior e inferior, comprime los pulmones y empieza a expulsar el aire. Durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas forzada, quiero forzar más aire. Las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para reducir una respiración rápida y necesaria. Esto lo tengo que conseguir a través de qué? Poniéndole fuerzas adicionales. ¿Quiénes son esas fuerzas adicionales? Los puntos abdominales. Empieza a contraer los arterios, empieza a contraer los rectos anteriores, que van a empujar hacia dónde? Hacia presión intraabdominal mayor. Esa presión intraabdominal va a empujar el diafragma hacia arriba, y comprimir los pulmones. El segundo método para expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Músculos respiratorios son músculos que elevan la caja torácica, intercostales externos, esternocleidomastoideo, serranos anteriores, los escalenos deben ser músculos auxiliares de la respiración, a los cuales voy a recurrir cuando tengo problemas. El asmático recurre a los músculos. Tiene que recurrir a los músculos. Músculos respiratorios son músculos que hacen descender la caja torácica. Tienen dentro del abdomen, empujan hacia abajo las costillas inferiores y comprimen el contenido abdominal, empujando el diafragma hacia arriba y los intercostales internos. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida de los pulmones. Nos preguntaríamos, ¿y por qué hay presión negativa aquí en la cavidad pleural? El pulmón es una estructura elástica que tiende a colapsar, y al colapsar expulsa el aire a través de la tráquea. El pulmón flota en la cavidad torácica rodeada por una capa delgada del líquido pleural, aquí estamos, que lubrica el movimiento entre la pleura parietal y la pleura visceral. La aspiración continua del líquido pleural, del exceso de líquido hacia los linfáticos, mantiene una ligera presión negativa. Entonces ahí está la explicación por qué es negativa esa presión. Porque los linfáticos están absorbiendo constantemente este líquido. Por tanto, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados. Se puede deslizar libremente con el tórax expande y se contrae. Y además, la otra fuerza que permite explicar por qué es presión negativa aquí, ¿por qué? Porque el parénquima pulmonar tiende al colapso.
y la caja torácica ya no da más a tu colapso, porque hay costines. Y es por eso que cuando hay fractura costal hay problemas. Esta presión negativa pierdo la presión negativa. Pierdo la presión negativa. Usted va a ver un paciente con fractura costal múltiple. Nosotros cuando inspiramos normalmente toda la caja torácica aumenta. Pero cuando hay una fractura costal múltiple, esa parte de la caja torácica no se expande, sino hacia el contrario. Se va hacia bomba, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque la presión negativa no empieza a funcionar a jalar hacia adentro. La presión pleural es la presión de líquido que está en el espacio entre las dos brechas. Es negativa. Al comienzo la inspiración es de menos 5 centímetros de agua. Que permite, ¿qué cosa? Mantener los pulmones expandidos. La expansión de la caja torácica hacia afuera de los pulmones, con más fuerza y tener una presión más negativa, llega a menos 7.5 centímetros de agua. En reposo 5, en inspiración 7.5. Ahí, entonces aquí vemos en la inspiración, fíjate, la presión pleural se vuelve más negativa. La presión transpulmonar es esta. La presión alveolar lo acompaña, se vuelve negativa, pero no tanto como esta. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que el aire empieza a ingresar al pulmón. Por eso esta curva empieza a ascender, porque está referido al cambio de volumen. Está diciendo, aquí el aire está ingresando al pulmón. Pues aquí presiones negativas que permiten que el aire esté ingresando al pulmón. Aquí, ¿qué sucede? Presión positiva aquí, empieza ¿qué cosa? A expulsar aire. Por eso, si mide el volumen pulmonar en ese momento, puede tener menor volumen. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia afuera. La parte inferior representa la negatividad que se siente en la presión pleural, ahí está, que va desde menos 5 hasta menos 7.5 durante la inspiración. La parte superior representa un aumento del volumen pulmonar. Durante la expiración se produce esencialmente una inversión de lo que hemos hablado anteriormente. Presión alveolar, presión de aire en el interior de los alveolos pulmonares. Para que ocurra un movimiento de entrada de aire hacia los alveolos, la presión de los alveolos, la presión aquí tiene que disminuir hasta valores ligeramente inferiores a lo que existe en la atmósfera. La segunda curva está en la alveolar. En la expiración normal, la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente menos 1 centímetro de agua en presión externa. Esta presión negativa es suficiente para que pueda jalar el volumen corriente de aire de 500 centímetros, ¿sí? En 2 segundos. Dijimos que la inspiración dura 2 segundos normalmente. Durante la inspiración, esto que era menos 1 a nivel del alveolo se ha convertido en más 1 y consecuentemente va a impulsar el aire hacia el exterior. ¿De acuerdo? La presión transpulmonar, ¿qué cosa es la presión transpulmonar? Es esta. ¿Qué es la diferencia? La presión transpulmonar es la diferencia entre las presiones alveolar y pleural. Muchos autores consideran que la presión transpulmonar es la diferencia de presión que existe entre la pleural y la bomba. Pero estoy diciendo lo mismo. La presión transpulmonar es la diferencia que entre la presión que hay en el interior de los alveolos y la que hay en la superficie externa de los pulmones, la presión pleural. Es una medida de fuerzas elásticas. Ahí tú estás midiendo las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsar en todos los momentos de la respiración. Entonces, en inspiración o expiración, esa fuerza elástica de la pulmonar tienden a, es como un elástico que se estira de los sitios. Cuando estoy inspirando, sigue peleando ese elástico para regresar a su posición normal, pero como las fuerzas inspiratorias son mayores, la logra vencer. Cuando ya no hay inspiración, ya no hay contracción de músculo, entonces ahí el parénquimo ese elástico lo va a colapsar. No colapsar, sino le va a disminuir. Porque ¿qué es lo que impide que yo colapse? La presión artificial. Y la presión negativa que esto también es. Intensidad de los pulmones. Es el volumen que se expande de
centímetros de agua. Si la diferencia cuánto era, 2 centímetros, ¿no es cierto? Pues me permite indicar lo que son 400, 500 centímetros de volumen de agua. Es decir, cada vez que la presión pulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande a 200 milímetros. Como la diferencia es 2, pues 400 a 500. Ahí está. Músculo tiende a expandir, parénquima pulmonar tiende a colapsar, crea presión más negativa, se expande, gana. Cuando estas fuerzas de músculos inspiratorios cesan, empieza a ganar. Y aquí la curva. En este diagrama, fíjate, se relacionan los cambios de volumen ante los cambios de presión. En este diagrama se relacionan los cambios de volumen pulmonar con los cambios de presión pleural, que modifica la presión pulmonar. Dice cada una de las curvas se realiza modificando la presión pleural, permitiendo que el volumen pulmonar llegue a un nivel estable. Las dos curvas se denominan curva de intensidad inspiratoria y la curva de intensidad expiratoria. Las características de diafragma de intensidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Esta se puede dividir en dos partes. Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo, las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial, líquidos que están tapizando los alveolos. Las fuerzas elásticas del pulmón, ¿quién lo está determinando? Por las fibras elásticas que tiene el parénquima pulmonar y el colágeno que tiene el parénquima pulmonar. Cuando los pulmones están desinflados, estas fibras están en un estado contraído, elásticamente y torsionado, tan como un resorte que ha regresado a su posición normal. Cuando los pulmones se expanden, las fibras se han estirado como si fuera un resorte. Se distienden y se desenredan, alargándose de esta manera y ejerciendo incluso más fuerza elástica. Pues está distendiendo como un resorte, va elongando más y la fuerza de contracción de ese resorte aumenta, porque quiere regresar a su posición normal. La tensión superficial, en este diagrama se compara la intensidad de los pulmones cuando están llenos de solución salina. No hay tensión superficial. No hay surfactantes pulmones. Tensión superficial es la que predomina. ¿Qué va a hacer? La fuerza de tracción colapsa. Ahí está lo colapso. Cuando los pulmones están llenos de aire, hay una superficie de contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alveolos. Los pulmones llenos de solución salina, no hay superficie de contacto, hay líquido, por tanto, no está presente el efecto de la tensión superficial. Y en el pulmón lleno de solución salina solo actúan las fuerzas elásticas tisulares. La presión transpleural es necesaria para expandir los pulmones llenos de aire, son presiones 3 veces mayores que las que son necesarias para expandir los pulmones llenos de solución salina. Las presiones transpleurales necesarias para expandir los pulmones llenos de aire, las prefieren lo que pasa con recién nacido. Sus pulmones están cero de aire, sus alveolos están colapsados totalmente. Dice, ese niño tiene que hacer una presión transpleural. ¿Para qué? Para expandir su pulmón. Requiere un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, pues el recién nacido tiene que hacer un esfuerzo supremo en ese momento, en su primera respiración. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la tensión superficial de las moléculas de agua. Las moléculas están pegadas a veces. Y en conclusión, las fuerzas elásticas tisulares que producen el colapso del pulmón lleno de aire representan 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de tensión superficial líquido-aire de los alveolos representan los 2/3. O sea, ¿qué fuerza que debe prevalecer más? La fuerza de la atracción de la molécula de agua. Las fuerzas elásticas de la tensión superficial líquido-aire de los pulmones también aumentan cuando no está presente en el líquido alveolar de los alveolos surfactantes. Aquí estaría el recién nacido prematuro. Tiene que pelear con 7 tercios y con 2 tercios. En el que tiene su surfactante normal, tiene que pelear con 6 tercios.
Porque con estos 2/3, ¿quién está combatiendo su guardado? Principio de la atención superficial. Dice, cuando el agua forma una superficie con el aire, que se ve el oro, todo pintado de agua, estas moléculas de agua se atraen con la realidad que tienen que colapsar. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie tienden a atraerse entre sí. En consecuencia, el agua siempre está intentando contraerse. Ustedes agarran una gota de agua, la aplastan y van a ver que tiende a colapsarse. ¿Por qué se tiene que ocultar esa molécula de agua? Por su tensión superficial. La tensión superficial en el mercurio más notorio. Ahora es una bolita de mercurio, de líquido, queda plano, apenas le tiro el video, donde se activa con ese medio. Porque su fuerza de atracción es mucho mayor. Si invertimos estos procedimientos, podremos ver lo que ocurre dentro de los superficies de los alveolos. Aquí la superficie de agua también intenta contraerse, la que tiende a expulsar aire de los alveolos y de los bronquios, y al hacerlo hace que los alveolos intenten colapsarse. Piensa el niño prematuro, ¿sí? Hizo el gran esfuerzo, venció el tercio de las fuerzas elásticas, venció los 2/3 de la tensión superficial de las moléculas de agua, expiró, el elástico se contrae, la tensión superficial de la molécula de agua se contrae, el alveolo nuevamente colapsado. Y en la segunda tiene que empezar de nuevo, y en la tercera tiene que empezar de nuevo, y después empezar de nuevo. El niño se agoniza con agotamiento. Lo veíamos esos niños cuando nos sucede, lo veías al pobre niño en la cuna transpirando, sudando, porque está agotándose. Y veía que el niño se moría de los ojos, no había más. Ventiladores en clase no existían, surfactantes no existían. Ahora agarras el surfactante, lo puedes inhalar y va mejorando. Pues el pronóstico de los niños de las 2 semanas ha mejorado notablemente. Ahora estamos hasta niños de 27 semanas. Al ser imposible. El efecto Nernst es una fuerza contraria elástica de todo el pulmón que se denomina fuerza elástica de tensión superficial. El surfactante, ¿qué efecto tiene el surfactante? Aquí están células neumocitos tipo 2, productores de surfactante. Cuando el prematuro no tiene los neumocitos, no hay quien produce surfactante. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por las células epiteliales tipo 2, neumocitos tipo 2, o los neumocitos tipo 1 están encargados de hacer la difusión. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas y iones. ¿Sí? Su componente químico más importante es este nombre largo, ¿sí? Esto y esto más. En mi tiempo de estudiante hasta teníamos que aprender la fórmula química de esto. Y la de esta y la de esta. No, ya no es necesario. El papel es el bien porque desarrolla tu capacidad de memoria. Y la memoria la estamos perdiendo porque en esos tiempos hasta el número de celular tienes que recordar. Celular ni siquiera es celular, no lo quiero salir. Tenías 20 amigos y los 20 amigos tenían que jugar con nosotros. O sea, tu memoria tienes que. Se llama fulano, tengo menos nada. Porque lo mismo que ahora ya no, ya nadie usa la memoria. No vaya a celular, oye, fulano, ponme el nombre. Los jóvenes no, es una cosa negativa para el ser humano. Estamos perdiendo la memoria. Y eso no puede ser. No puede ser. No cultiva la memoria desde niños, ya no. Cuando estés viejo ya no la vas a tener. Las neuronas son como el músculo. Si tú ejercitas el músculo, vas a tener si tú practicas
veía a los 15, 20 años era imposible. A los 70 años que ahora ya hiciste todas tus sinapsis, ahí ya no vas, ahora más sinapsis. Los jóvenes se les ocurre la supermemoria, no. Eso no lo pueden ver ahorita con ustedes. No hay retención de la salida. Presión en los alveolos ocluidos, producida por la tensión superficial. Presión en los alveolos ocluidos. Si se bloquean los conductos aéreos, el alveolo tiene su conducto, ¿no es cierto? Por donde va a llegar aire. Dice, si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alveolos pulmonares, la tensión superficial de los alveolos tiende a colapsar. Este colapso genera una presión positiva en los alveolos y va a expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alveolo se puede calcular a partir de la fórmula siguiente. Presión por tensión superficial radio del alveolo. Para un alveolo de tamaño medio, con un radio aproximadamente de 100 micrómetros y tapizado por su bastante normal, se calcula que este valor es una presión de aproximadamente 4 centímetros de agua reducido en mercurio 3 milímetros de mercurio. Dice, si los alveolos estuvieran tapizados por agua pura, sin surfactante, la presión calculada sería una presión de aproximadamente 18 centímetros de agua, 4 a 5 veces mayor. Así se puede ver la importancia del surfactante en la reducción de la tensión superficial del alveolo, por tanto, en la reducción del esfuerzo necesario para que los músculos respiratorios se expandan los pulmones. La siguiente ventilación va a encontrar el alveolo no colapsado, va a encontrar distendido. ¿Y qué pasaría si ingresamos a cero? Este alveolo totalmente colapsado, ya no recibe ventilación, pero si está siendo perfundido, la sangre que llega desaturada de oxígeno pasaría al lado izquierdo con el mismo déficit de oxígeno y cargado de CO2. Efecto del radio alveolar sobre la presión que produce la tensión superficial. Cuanto menor sea el alveolo, mayor será la presión alveolar que produce la tensión superficial. Así, cuando los alveolos tienen un radio que es de la mitad de lo normal, las presiones que se han desviantes aumentan al doble. Esta situación da lugar a la enfermedad denominada síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Lo que estamos narrando, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido tiene como 20 nombres. Pulmón húmedo, pulmón de estrés, intensidad del tórax y de los pulmones en conjunto. Para medir la intensidad se introduce aire en los pulmones poco a poco mientras se realizan las presiones y volúmenes pulmonares. Para insular este sistema pulmonar total es necesario casi el doble de presión que para insular los mismos pulmones después de hacer la carga torácica. Pasamos eso. Trabajo de la respiración. Nos cuesta respirar. Respirar cuesta trabajo. La contracción, por eso decimos, la inspiración es un proceso activo, ¿verdad? Tengo que gastar energía. La contracción de los músculos respiratorios se produce durante la inspiración. La inspiración dice es casi totalmente pasivo, originado por el retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. En condiciones de reposo, los músculos respiratorios normalmente realizan un trabajo. En condiciones de reposo, los músculos de inspiración realizan un trabajo para contraerse, generar inspiración. Para la inspiración no necesita realizar trabajo. El trabajo de inspiración se puede dividir en tres partes. El trabajo de inspiración se puede dividir en tres partes. Uno, el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón. Tengo que vencer esa fuerza elástica del pulmón. Se denomina trabajo de intensidad o trabajo elástico. Esa fuerza tengo que vencer. Otro trabajo necesario, dice, para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y de la pared torácica.
trabajo necesario para superar la viscosidad de las estructuras. Esas estructuras no tienden a distenderse fácilmente. Y por último, el trabajo necesario para vencer la resistencia de vías aéreas, para que ese aire transite por las vías aéreas también tenga que gastar energía. Entonces, el trabajo de liquidación se divide en un trabajo para vencer la elasticidad del pulmón, se denomina de esta manera. El otro trabajo para vencer la viscosidad de las estructuras del parénquima pulmonar. Y el otro trabajo necesario que tengo que usar para vencer la resistencia que me dan las vías aéreas. En el asmático, ¿cuál es el problema que tengo? Aquí, ¿cierto? En el asmático no tengo problema aquí. No tengo problema aquí, pero sí hay problema aquí. En la fibrosis pulmonar, ¿dónde tengo el problema? Aquí. Porque ese pulmón no es tan distensible, ya no se deja distender con facilidad. Es un pulmón casi rígido. Energía necesaria durante la respiración tranquila, normal, para la respiración pulmonar, no como la respiración superficial, están gastando 3 a 5% de su energía en respirar. Sin embargo, durante el ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces. Especialmente si la persona tiene cualquier grado de aumento de las vías aéreas o de disminución de la distensión pulmonar. Fíjense cómo por estas causas. Aumento de las vías aéreas asmático. O de disminución de la distensión pulmonar, fibrosis pulmonar. Por eso los pacientes que tienen fibrosis pulmonar los han visto que respiran con un tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Tienen que haber oxígeno enriquecido. Los pulmones se distienden menos y los ven que se dan, cansan, no hablan con normalidad. Hay agotamiento. Porque gran parte de su energía tiene que usarla para vencer esa alta resistencia pulmonar. Le pregunto, si tuvieras un solo pulmón, ¿tendrías problemas? Si tuvieras un solo pulmón, ¿tendrías problemas? Si uno se lanza con un pulmón ya, no ha pasado meses. No hay problemas. Finalmente no va a ser patológico, pero puede ser su vida normal. Puede ser su vida normal, ¿no? Porque no va a decir que no me han quitado el parénquima pulmonar, me han quitado la luz. Más trabajo respiratorio no, porque tiene que trabajar sobre el pulmón. Peor puede ser el paciente de una relativamente común a veces, porque en vez de ir a los estómago, para tratar de expandir ese pulmón que está enfermo, está gastando mucha energía. Y no le está ayudando en nada. ¿Sabes qué? Se me ayuda de estómago, retíralo. Quédate como el sano. Volúmenes y capacidades pulmonares. Tocando este tema. Segundo tema para las prácticas, ¿sí? Problemas obstructivos y restrictivos. O sea, pruebas estáticas y funcionales de la respiración. Hay pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Eso lo hicimos en enseñanza regular, ¿verdad? ¿Qué cosas se alteran en problemas obstructivos? ¿Qué cosas se alteran en problemas restrictivos? ¿Qué cosas se alteran en problemas mixtos? ¿Sí? Y las pruebas funcionales, volumen respiratorio forzado en el segundo. ¿Sí? Hay como 4 pruebas funcionales. Entonces, hagamos. Aquí tenemos un estilo de vida. Volumen, ¿esto qué vendría a ser? El volumen corriente, ¿verdad? ¿Cuánto? 50 centímetros. Volumen de reserva inspiratoria. Respire normal y le digo, ¿sabes qué? Toma todo el aire que puedas. Ya no puedo más. Igual. ¿Qué cosa es eso? Volumen de reserva inspiratoria. Y yo voy a expirar lo normal. Le digo, ahora bota todo el aire. Y no expiro normal. Le digo, ahora bota el aire que quieras. ¿Sí? Eso viene a ser el
para qué es una respuesta y el por qué es otra respuesta. No es lo mismo, ¿cierto? Fue lo mismo preguntar por qué y para qué. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahora se trata de claro, ¿para qué existe un volumen residual? ¿Cierto? ¿Para qué? Para seguir teniendo la respuesta. Voy a ir con la mitad de la respuesta, te van a buscar el por qué. ¿Es para qué? Para tener ese alveolo distendido y cuando tenga expiración, siga teniendo alveolos que están con aire. Y cuando llegue la perfusión me permite seguir haciendo intercambio de gases. Porque ¿qué pasaría si no tuviera volumen residual? El alveolo se colapsa totalmente. La sangre, que en el caso, cuando estoy expirando la cifra para no más de sangre, sigue mandando. ¿Qué implicaría que tendría que pasar por un alveolo que no está siendo ventilado? ¿Esa sangre se oxigenaría? No. ¿Esa sangre se podría deshacer del CO2 que está cargando? No. Entonces, ¿y cómo va a pasar al lado izquierdo? Con problemas, con poco oxígeno y mucho CO2. Y se está juntando con la sangre que sí pasó por un alveolo que estuvo bien ventilado. Se oxigenó bien y se descargó el CO2. O sea, ya se está juntando el bueno con el malo. Y me estás complicando la vida. Entonces, ¿para qué? Y el por qué, te lo voy a buscar. El por qué es, explícame por qué. Se queda así. ¿Qué es lo que me está haciendo que eso se quede así? Cuando antes no había explicación de ese tipo, recurrimos a una explicación, no recuerdo la palabra, de salvar la vida. Pero después era para proteger la vida. Esa para proteger la vida. Ya no puedes controlar todas las respuestas, ¿no es cierto? Ese para proteger la vida tiene una explicación. Una protección finalista, no sé qué nombre se puede tener. Por decir, es una parte de los médicos. Tienes una hipertensión, eres hipertenso, ¿no es cierto? Pero si las hipertensiones arteriales, ya no recuerdo exactamente el número, pero un 90% de ellos son de causa desconocida, no sabemos. El 10% creo que es menos, incluso sí puedo decir eres hipertenso por tal razón. Y como no sabemos, el paciente nos pregunta, doctor, soy hipertenso porque no le vamos a decir, pues yo como médico no sé la ciencia médica tampoco lo sabe, es una intervención que se la tiene, se la tiene, es lo mejor. Le ponemos un nombrecito elegante. En vez de decir, ¿sabes qué? La ciencia no sabe y que tampoco sé. Cuando hace el paciente es un le pongo el nombrecito elegante y el paciente este médico no sabe. Entonces esa palabra es resultando importante ignorancia, no como personas, sino porque la ciencia está pulsando. Entonces ese 90% no sabe, la ciencia no sabe la causa. Yo como consejo médico, entonces pongo un nombrecito elegante. Esencial, no sé qué nombre tiene. Que a mí me parece, no sé, no sabemos. Entonces la ventilación pulmonar puede estudiarse realizando movimientos de volumen de aire que entra de los pulmones mediante un método de tirometría. Entonces volúmenes, y cuando tengo un volumen corriente o volumetridad, un volumen de reserva inspiratoria, un volumen de reserva expiratoria y un volumen de reserva. Tengo 4 volúmenes. ¿Sí? Y cuando junto volúmenes, estoy hablando de capacidades. La suma de 2 o más volúmenes constituye capacidades. Dice, el programa indica los cambios de volumen pulmonar en diferentes condiciones, la condición que dice toma aire, expulsa más aire. Volúmenes pulmonares, cuando los 4 volúmenes pulmonares se suman, nos dan las capacidades pulmonares. Se lo definir, ¿verdad? El volumen de reserva inspiratoria, ¿cuánto generalmente decimos? Volumen residual 1200. Y volumen de reserva inspiratoria estaba también por los 1100, 1200. Esto lo encuentran en cualquier dibujo. Volumen de reserva expiratorio 1100, volumen residual 1200. Capacidad pulmonar viene a ser la suma de 2 o más. Capacidad inspiratoria. ¿Qué cosa es?
igual al volumen corriente, este de aquí, más el volumen de reserva inspiratoria, que es el de aquí. ¿Cuánto? 3.500, porque este era 3.000 y este era 500. Ya está. ¿Qué significa eso? Que le digo al volumen, toma, ahí de todo lo que puedes, ¿sí? Bien hasta que ya no puedes. La capacidad residual, ¿sí? Es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. La suma de esto más esto. Es la capacidad de la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una respiración normal. Realmente 2000% de aquí hasta aquí. Respiré normal aquí, me queda esto con esto, 1200 con esto, 1100 de esto. ¿Sí? Es mi volumen de, es mi capacidad residual. Capacidad vital es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto? 4.600. Capacidad pulmonar total aquí, ¿qué cosa estoy sumando? Esta de aquí, ¿cierto? La capacidad vital era de aquí hacia arriba, ¿verdad? Ahí está, capacidad vital de aquí hasta aquí. Capacidad pulmonar total, todito, todo. Podré medir todas las capacidades. ¿Qué capacidad no podré? ¿Qué volumen no podré medir? A través de este procedimiento. El volumen residual. Lo tengo que medir, es una base de pruebas de difusión, ¿verdad? Esto sí lo puedo medir con espirómetro. Esto. ¿Podré medir la capacidad pulmonar total con espirómetro? No, porque no puedo medir esto. ¿Podré medir la capacidad vital con espirómetro? Sí, lo medir. Aquí está la técnica para medir la capacidad residual, el volumen residual. Volumen respiratorio por minuto. ¿Cuánto respiro en un minuto? ¿Qué tengo que multiplicar ahí? Frecuencia respiratoria con volumen corriente. Volumen respiratorio en minuto equivale a la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas veces tú estás respirando por minuto? Multiplicado por tu volumen vital o volumen corriente. ¿Me razonas? ¿Sí? A ver si la señorita que está aquí al frente de azul, ¿cuántas veces respira por minuto? Yo estoy viviendo y no se da cuenta cuántas veces respira por minuto. Y hay que recursos a regular. Entonces, ¿y cuál es el volumen corriente? 500 no era bruto, es decir, el kilo habría que ser 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y como generalmente pesamos 70 kilos, 7 por 70 son 490, casi los 500 que dice el libro esquímico. Entonces multiplico 12 por 500, ¿cuánto estoy moviendo de aire? Por minuto 6 litros por minuto. Eso es en función de recursos. En recursos. Y cuando hago ejercicios, ¿cuánto voy a ir? Muchísimo más. Por eso va a haber una parte que vamos a estudiar la relación de ventilación con perfusión. Ventilación alveolar. Todo el aire que tomamos llega al alveolo. Una parte queda en las vías aéreas. La que llega al alveolo, me está diciendo, es el aire que le va a servir para que los grupos de gases. Pero los 500 de aire que has tomado, los 500 no están llegando al alveolo. Hay otra parte que queda en la tráquea, en los bronquios, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? 2 centímetros por kilo de peso. Entonces, si tenía 100 por kilo de peso, ahora para la vía aérea me está diciendo 2, son 7
ventilación pulmonar es remover continuamente el aire de la zona de intercambio de gases. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Cambiarle, sacarle, ventilarle las alveolos. Estas zonas incluyen los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolitos a un intercambio de gases. Pues se llaman bronquiolo respiratorio. Que los bronquiolos de más arriba ya no, ahí ya no, porque su estructura ya no es para intercambio de gases. Su estructura es para conducir gases. Yo quisiera respirar por el intestino, posible, ¿no es cierto? Por ahí no, porque también está un poco, pero no por ahí, no es cosa, no está, su estructura no es para hacer intercambio de gases. Su estructura es para hacer absorción de sustancias alimenticias. La velocidad a la que llega a esta zona del aire se denomina ventilación alveolar. Entonces, el volumen de la velocidad aquí. Espacio muerto y sus efectos alveolares. Espacio muerto es los 2 centímetros por kilo de peso. Y esa es parte del aire que se respira, pero que no va a participar en el intercambio de gases. Simplemente sirve para llenar las vías aéreas en las que no hay intercambio de gases. Este aire se denomina aire de espacio muerto, porque no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la respiración, ojo, una pregunta que hice en la clase anterior. Durante la respiración, ¿qué cosa es lo que voy a botar primero? Entonces, para razonamiento, la primera cantidad de aire que expulso es la misma proporción de gases que la última que estoy respirando. Porque la primera parte que está saliendo, ¿cuál es el aire? ¿Tendrá más oxígeno o menos oxígeno? La primera parte de aire que estoy expulsando, ¿tendrá más oxígeno o menos oxígeno? Más, menos. Más, porque esa no es intercambio de gases. Tendrá más CO2, menos CO2. Menos CO2 porque esa no es intercambio de gases. La que está saliendo al último, esa tendrá más oxígeno o menos oxígeno. Menos porque es la del alveolo que me está saliendo que ha perdido oxígeno. Tendrá más CO2 o menos CO2. El examen para mí es del sentido jóvenes. No voy a decir concepto. Concepto de menor cantidad. Deducciones de lo que saben, aplicación de lo que saben, esa parte de esa parte no va a venir concepto. El concepto será mínimo. No voy a preguntar qué es espacio muerto a la norma. Que tenga que jugar con ese concepto, sí puede ser. ¿Qué preguntaría, por ejemplo? Un paciente que puede entrar el espacio muerto empieza prácticamente en la boca. Entonces, ¿qué pasaría si a la señorita le digo al ser que ahora vas a respirar pero con un tubo de 1 metro? ¿Habrá aumentado su espacio muerto o habrá disminuido? A la boca, a la nariz cerrada, la boca, respira por la boca, un tubo de 1 metro de longitud. Su espacio muerto habrá aumentado o disminuido. Aumentado por tiempo y la forma. Pues estaría haciendo prácticamente una expansión de su espacio muerto. ¿Cierto? Su espacio muerto habrá aumentado. Tendría que empezar a respirar con más fuerza, porque gran cantidad de aire está quedando sin ya no sería 2 centímetros por kilo de peso, depende de la longitud del tubo. Si le pongo un tubo extensamente largo, se va a asfixiar, porque no va a poder tener que hacer mucha fuerza para movilizar el aire a través de ese tubo tan extenso que tiene. Y eso viene una vez al año pasado, cuando cambié la forma de preguntar. Yo creo que no tenemos que hacer nada acá.
con ninguna suerte, ¿qué sucedió? Que por eso 10 vinieron profesores de Lima a enseñarnos cómo hacer preguntas. Entonces, una de las autoridades no hace nota. Entonces, que estaba la primera imposición. Dicen las preguntas, que debe saber hacer preguntas. Por eso lo traía de Lima para que nos enseñe cómo hacer preguntas de exámenes. Entonces, explicó que eran preguntas para llenar, un verdadero falso, las otras, sin correlacionar, y uno de las autoridades le pregunta, no se le puede valorar la colocación. Porque es más sensato, más se da cuenta rápido de las cosas. Otra autoridad le pregunta. Y es correcto preguntarle a los alumnos argumentos su respuesta. Y el profesor dice, es así como tiene que poner. Porque él decía que el alumno te va a demostrar que sí sabe. Se quedó calladito y ya no me llamaron para decir por qué preguntas así, porque esa pregunta le hizo como dice. Porque si el profesor le decía, no debes preguntar así, seguro que el día no le llamaba y decía, no debes preguntar así. Porque no le llamaron como le llamaron. Y él se está quedando como norma que se pregunte de esa manera. Ese provecho hace con los tejos. Y eso no lo inventé yo, no lo he escrito. Eso viene de los libros modernos que vienen, donde te hacen las preguntas y ahora el argumento tanto de las respuestas falsas como de las respuestas verdaderas. Y es así como tiene el ojo. No la pregunta, marca verdadero o falso, no se lo tenía. Dice, espacio humano y efectos de la activación rural. Parte del aire que respira una persona libre ligeramente con el se denomina aire de espacio humano porque no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la respiración se expulsa primero el aire, quedamos en primer voy a expulsar el aire con el calor del intercambio de gases, por tanto, estoy como oxígeno, pobre en CO2. Y el aire que me sale al último es pobre en oxígeno y rico en CO2, porque está comiendo de alrededor. Medición del volumen del espacio muerto. Cuando se hace una medición, eso lo tenga base de gases. Aquí está. La primera porción del aire expirado procede de la región del espacio muerto de las vías aéreas respiratorias, en las que el aire ha sido sustituido por oxígeno, por tanto, en la primera fase del registro solo aparece oxígeno. CO2, perdón. Cuando el aire al vibrar comienza a llegar al menor del nitrógeno, ya la aplicación de entonces, de una manera. Espacio muerto anatómico frente a fisiológico, o sea, espacio muerto anatómico y fisiológico. Entonces, el espacio muerto anatómico, todo el espacio del aparato respiratorio es distinto a los alveolos. Y las demás zonas de intercambio gaseoso que se relacionan con el espacio muerto fisiológico, ¿qué cosa es? De manera ocasional, algunos de los alveolos no son funcionales. Por tanto, desde el punto de vista funcional también se debe considerar como espacio muerto. Entonces, ahí qué cosa estoy sumando. Si a nosotros nos hicieran ahorita, el joven va y está haciendo ejercicio, todos sus alveolos ventilados. Su espacio muerto, ¿cuál será? Simplemente es de las vías aéreas. El mismo joven va y lo dejó la enamorada, lo trajeron del curso, va triste a su casa, muy triste. Está respirando al justo y acá está suspirando. Uno suspira porque le falta aire. Los suspiros no son de pena ni de otras cosas, es simplemente por falta de aire. El bostezo es manifestación de que está faltando aire. El sistema respiratorio se toma aire. Estás haciendo tu hambre de aire. Cuando uno está triste, está suspirando, está triste y está enamorado. No tiene pena, ¿no? Sino que no estás expandiendo tu caja torácica pélvica. Y ahí estás aumentando tu espacio muerto. Ahí estás teniendo algunos que no están cumpliendo su función correctamente. Entonces ahí estás sumando el espacio muerto anatómico, más esos alveolos que están siendo ventilados, pero no están siendo permitidos, ¿sí? Que están sumando más espacio. Entonces ese es el espacio muerto fisiológico. Entonces, el espacio muerto fisiológico, de manera ocasional, algunos de los alveolos no están funcionando, ¿sí? No están cumpliendo su función. Por lo tanto, desde un
medida funcional también se consideran estos alveolos como parte del espacio humano. Frecuencia de la ventilación alveolar. Ahí que ventilación pulmonar será igual a la ventilación alveolar. La ventilación pulmonar, ¿qué hacía? Volumen corriente 500. En la ventilación alveolar, ¿cuánto? ¿La frecuencia sigue usando el mismo número? ¿O cambia el número? Sigue usando el mismo número. Lo que voy a cambiar, ¿qué cosa es? El volumen. Porque ya no son 500, son 350. Porque ya le resté, ¿qué cosa? Los 2 por kilo de peso. Entonces, la ventilación alveolar, pues aquí está, frecuencia menos volumen corriente menos volumen del espacio humano. En el otro sería ventilación pulmonar, frecuencia versus volumen corriente. Ventilación alveolar, frecuencia sigo hablando de la misma, pero aquí tengo que restar el volumen corriente, le tengo que restar el volumen del espacio humano. Ya no son 500, son 350, 380. Ya no es lo mismo. De las vías aéreas, tráquea, bronquios y bronquiolos, mantener la vía paso del aire sin interrupciones en los alveolos, una vía para evitar que la tráquea se colapse. Para eso nuestra tráquea tiene esas estructuras, tiene anillos. Si no tuviera anillos, ¿qué pasaría en la inspiración? Se colapsa. Observa, no pasaría. La presión negativa la está ejerciendo desde la parte interna. ¿Y en la expiración qué pasa? Dice, para evitar que la tráquea se colapse, múltiples anillos cartilaginosos se extienden aproximadamente. En las paredes de los bronquios, placas curvas de cartílago menos extensas también mantienen una rigidez razonable. Por eso los bronquios tienen cartílago. Por eso la tráquea tiene cartílago. Si no tuvieran cartílago, se colapsa. La zona de la tráquea y los bronquios donde no hay placas cartilaginosas, sí hay músculo liso. La pared de los bronquiolos están, ojo, la pared de los bronquiolos ya no tiene cartílago. Están formados casi totalmente por músculo liso. Enfermedades surgidas de pulmón se debe a estenosis de los bronquios más pequeños. El asma será una obstructiva o restrictiva. Obstructiva, ¿no es cierto? La neumonía será un problema obstructivo o restrictivo. Restrictivo, ¿cierto? Otra parte que decimos de las resistencias al flujo aéreo en el arco bronquial. En condiciones generales normales el aire fluye fácilmente con un gradiente de presión menor de 1 centímetro de agua, desde los alveolos a la atmósfera con un flujo aéreo suficiente con una presión relativa. La máxima resistencia al flujo aéreo se produce en los bronquiolos y bronquios de mayor tamaño central. La razón de esta elevada resistencia aquí en los bronquiolos, asma, es que hay mucho más bronquiolos terminales en comparación con los bronquiolos de mayor tamaño. Control nervioso. Tienes control a este músculo liso bronquial, el simpático y el parasimpático. El simpático ocasionando broncodilatación a través de los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina, actuando por los receptores beta-2 adrenérgicos ubicados en el músculo liso bronquial, y el parasimpático actuando a través de las acetilcolinas, ocasionando broncoconstricción. La parasimpática sucede entre los nervios vagos, tenencia de disparida pulmonar, se trata de la acetilcolina, y cuando se activa produce constricción. Y en realidad, como el asma produce cierto grado de constricción, por lo que la disminución nerviosa parasimpática final empeora la enfermedad. Guarda como la atropina a veces puede bajar las vías aéreas lo suficiente para aliviar la. Ustedes saben que la atropina es un antagonista de los receptores colinérgicos, ¿verdad? Y porque un paciente asmático puede
La broncoconstricción se debe a descarga parasimpática. Entonces, el motivo lo cual sería parasimpático, acetilcolina, voy a usar algo anticolinérico, anticolinérico la atropina. Y no me da resultado. Sigue el paciente asmático. De que este hecho es una de las causas de la broncoconstricción, no es la única. Porque la broncoconstricción se debe a la liberación de prostaglandina, glucotieno, glucosamina, ¿sí? Puede inhibir la acetilcolina, pero no puede inhibir el glucosamina. ¿Quién va a inhibir el de los glucotieno? Sigue la mano presente. Pues aquí estamos. Otros factores que producen broncoconstricción de la histamina. Si le doy antihistamínico puro al paciente con asma, tampoco puede poner el ser, ¿sí? Porque hay otros factores. Moco que recuerda vías aéreas, ¿sí? Los sitios ya sabemos, ¿sí? Tiene la acción de limpieza de la vía aérea a través de un movimiento hacia arriba. ¿Sí? El moco es infectado por células caliciformes. En el asma, ¿qué cosas suceden? Hay broncoconstricción, hay hipersecreción del moco. Si hay broncoconstricción, ¿qué le está ocasionando? Menor luz. Segundo, hay mayor producción de moco. Ese moco me empieza a producir mucho más la entonces. Entonces, ese problema del asma, hay broncoconstricción y hipersecreción de moco. Se desencadena por irritación de las vías aéreas nasales y los impulsos diferentes pasan a ser del quinto parque craneal hacia el bulbo donde se desencadena el reflejo. ¿Qué función tiene la vía aérea superior? Tiene la función de, ¿cuál es? Calentar, humidificar y limpiar el aire. Pues cuando vamos a jugar fútbol, ¿no? Cuando éramos niños íbamos a jugar fútbol a las canchas de tierra, ¿sí? Regresamos con la nariz llena de tierra. Entonces en la nariz salió todo el polvo que es instalado. Se me hace polvo hubiera pasado los pulmones. Humidificarse. Porque, como mismo, si el aire que estamos respirando aquí tiene poco vapor de agua, ¿verdad? Cuando llega al alveolo, tiene una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Quién hace esto? Las vías aéreas superiores. Humidificar el aire, calentar el aire, purificar el aire. Eso ya. Otro, considera para hablar. Si hay algo nuevo, lo comentamos. Si no, no lo pasamos. Comentarios de ustedes. No hay que dar comentarios, ¿no es cierto? Y hasta ahí. Función de la respiración. ¿Dar oxígeno o retirarse? La ventilación pulmonar, flujo de aire, entrada y salida. Eso es la ventilación pulmonar. Entrada de aire y salida de aire. Del exterior es el alveolo. Porque la respiración externa era con la hematosis, el intercambio a nivel de la membrana neurocapilar. Difusión, que es la otra parte, ¿sí? La hematosis, que es la siguiente clase que nos va a tocar. Transporte de la perfusión pulmonar. Y la otra, que hemos hecho la clase primera, regulación de la respiración, que serían las fases de la respiración. Su división didáctica dice, en esta clase voy a jugar con trabajo mecánico y cambio de presión. El trabajo mecánico, lo que hemos visto, ¿quién lo hace? Los músculos. Ese trabajo de músculos aquí se ha traducido en cambio de presiones en las vías respiratorias. Hay otra manera de hacer el trabajo. Pues yo creo que cuando ustedes van a dar una exposición, primero hago lectura de mi tema, 2 o 3 revistas o de mi libro, y después voy a la clase de transparencia que hay en el espacio. ¿Sí?
nadie le va a creer lo que yo me he hecho esto. A veces me demora, no depende de minutos, depende de horas, sí, no sé otra razón. Lo importante es que lo interprete. Pero cuando hay oposición, yo decía, no me interesa que me traigan cosas extraordinarias. Me interesa que lo que están explicando lo hagan entendido. Porque al que viene y empieza a hacer lectura de eso, no puede ser presente. Porque lo que hizo es bajar y retroceder. Y no tiene ningún mérito. Mecánica, cambio mecánico sí, cambio de presión. Eso me permite usar la ventilación. Músculos que produce la expansión y contracción de los pulmones. Movimiento hacia abajo, esto hablamos, ¿sí? Diámetro vertical, diámetro anteroposterior y diámetro lateral de cambio. Ahí está lo que explicamos. En la expiración, ¿sí? El diafragma se va hacia arriba, la parrilla costal se va hacia abajo, disminuye el diámetro anteroposterior. En inspiración el diafragma se va hacia abajo, el diámetro anteroposterior aumenta, el diámetro lateral también aumenta, el diámetro torácico aumenta. Y ahí lo tengo listo, ciclo respiratorio. ¿Qué ocurre en la respiración tranquila y vigorosa? ¿Qué se implica? Trabajo mecánico haciendo cambios de presión. ¿Cómo ocurre la respiración? Ya hemos visto cómo respira, diafragma, fuerzas elásticas. Quienes intervienen. Gracias. Y como entonces quedamos para el día jueves, ¿eh? Día jueves que nos toca. Vamos a hacer el día, entonces para el día tratamos otro tema más, tenemos pendiente, hemos hecho dos temas de ayer que hemos indicado, temas del día que hemos indicado, pruebas funcionales respiratorias, qué problemas hay evolutivos y respiratorios de cuerpo que ha variado, sí, y la del jueves, no sé, seguro que va a ser ahí que tenga como qué cosa está variando ahí, el grosor de la temperatura intestinal, ¿sí? Y eso nos lo vamos a contar. Sencillo ese tema. Bien, jóvenes, hasta el día jueves.